Hola nivel 8 de discipulado. Qué emoción retomar estas clases contigo vía online. Y también quiero aprovechar para felicitarte porque estás a punto de concluir tus niveles de discipulado. Muchísimas felicidades. Mi nombre es Enid Martínez y vamos a estudiar juntos esta clase, que se titula La poderosa dinámica del Espíritu Santo y está basada en Zacarías 4:6. En este momento no le vamos a dar lectura, pero más adelante lo vamos a hacer. Me gustaría comenzar esta clase preguntándote si alguna vez has escuchado a alguna persona decir que le gustaría vivir en otra época de la historia, o tú mismo has tenido este pensamiento. A lo mejor te hubiera gustado vivir en la época medieval y ser un caballero, o a lo mejor te hubiera gustado vivir en la época de la Ilustración y ser un gran filósofo, o a lo mejor te hubiera gustado vivir en la época donde el Señor Jesús estuvo en la tierra y ser uno de sus discípulos. ¿O qué me dices de vivir en el tiempo de la primera iglesia y ser uno de los 120 que estuvieron presentes en el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, pero quiero decirte que tú has sido diseñado para vivir en la época que estás. Y parte de esto nos lo dice nuestro manual. Nuestro manual nos dice que todo cristiano es un eslabón en el plan perfecto de Dios, que se va diseñando generación tras generación. Y también de esto nos habla nuestro objetivo. Si gustas verlo ahí en tu clase, te pido que ubiques dónde está el objetivo y que lo leas. Palabras más, palabras menos, pero dice esto: que como creyente, es necesario que como creyente conozcas la importancia de permanecer fiel en el tiempo y lugar que Dios te designó y que permitas que el Espíritu Santo te guíe para establecer el reino de Dios en la tierra. Ok, y bueno, pues vamos a entrar al desarrollo de nuestra clase y ahí en tu casita te quiero pedir que en voz alta repitas el nombre de esta clase. Repite: la poderosa dinámica del Espíritu Santo. Y wow, ¿qué nombre tiene esta clase? Y vamos a ver por qué tiene este nombre tan especial. Bueno, pues quizás como a mí te ayude a entender más esta clase el conocer el significado de la palabra dinámica. Dinámica es un término griego que se traduce como fuerza o potencia. También se puede traducir como hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado. Y entonces esto nos ayuda a entender por qué decimos que la obra del Espíritu Santo es dinámica. Pues la obra del Espíritu Santo es dinámica porque no solo ha estado presente desde la fundación de la iglesia, sino que ha estado presente imprimiéndole fuerza y vida a la iglesia de Cristo, a fin de cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Nuestro manual también dice que el plan de Dios está perfectamente diseñado para hacerse presente en la humanidad y ejecutarse de manera perfecta, porque no depende del tiempo ni de los recursos humanos, sino del Espíritu Santo. Y justamente nuestro pasaje devocional o el pasaje bíblico donde se funda la clase dice esto. Si gustas leerlo, se encuentra en Zacarías 4:6 y dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, para entender un poco más este versículo, pues vamos a entender el contexto histórico. ¿Quién era Zorobabel? ¿Y por qué Dios le pidió al profeta Zacarías que le dijera estas palabras? Entonces, para ello, quiero que centres tu atención en este diagrama que tengo atrás de mí y que lo analicemos un poco. Quiero que te remontes, por favor, a la época del rey David. ¿Por qué? Porque fue el rey David quien estableció el reino de Israel. Después muere Salomón en el año 930 a.C. y el reino se divide. No vamos a entrar en este momento a las causas más profundas de por qué, ¿sale? Pero el reino se divide en dos. Se divide en el reino de Israel y en el reino de Judá. Pero estos reinos no permanecen mucho tiempo porque ambos son invadidos.
El reino de Israel es invadido por Asiria en el año 721 a.C. y años más tarde el reino de Judá es invadido por Babilonia en el 586 a.C. Pero pasa el tiempo y Ciro conquista Babilonia. Entonces, al establecerse, permite que los judíos regresen a Jerusalén. Y es ahí donde se sitúa nuestra historia bíblica y este personaje de Zorobabel. ¿Por qué? Porque después de que Ciro permite que los israelitas o Judá regrese a Jerusalén, pues varios miles de ellos sí deciden regresar. Pero al regresar se encuentran con una Jerusalén en ruinas, destruida. Después de 70 años de exilio, su territorio estaba devastado. Así que muchos de ellos deciden reedificar las ruinas. Entre este remanente que regresó de Babilonia a Jerusalén estaba justamente Zorobabel. Y en Esdras 3:2 nos dice: entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos para ofrecer sobre el altar holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés. Así que Zorobabel fue alguien que Dios eligió en este tiempo, en su generación, para reedificar el altar de Dios y ahí volver a ofrecer sacrificios. Pero como es de esperarse, siempre que alguien tiene la encomienda de establecer el reino de Dios en la tierra, hay oposición. Y pues en este caso se levantaron enemigos que se opusieron a la restauración de la ciudad de Jerusalén y desalentaban a las personas que estaban reconstruyendo para que dejaran de hacerlo. Entonces, ellos a través de problemas, a través de murmuración, a través de intimidación, o también estorbando a que los recursos que el rey de Siria había enviado para la restauración llegaran a Jerusalén. Entonces, pues es en medio de este clima de oposición que Dios levanta su voz y a través del profeta Zacarías le habla a Zorobabel para decirle estas palabras que nuevamente te voy a leer, pero que te las quiero leer ahora en la NTV. Zacarías nos dice en el capítulo 4, versículo 6, dice: entonces me dijo, el Señor me dijo, dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y este pasaje nos demuestra que Dios estaba con Zorobabel, que Dios le había levantado en este tiempo, en esta generación, en circunstancias a lo mejor difíciles, para que reconstruyera, y que esa obra tenía que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y entonces, aunque hubiera oposición, el mismo Dios estaba con Zorobabel y con todos aquellos judíos que estaban reconstruyendo la ciudad. Ahora, esta historia puede aplicarse en este tiempo a nosotros, a tu vida personal y también a la iglesia de Cristo que estamos en esta generación diseminada por la faz de la tierra. A ti y a mí que estamos viviendo este tiempo, también se nos ha delegado la preciosa y poderosa tarea de establecer el reino de Dios en la tierra en este tiempo, en nuestras casas y en nuestras comunidades. Y de igual forma, entonces, las tinieblas van a querer levantarse para traer oposición. Pero yo quiero recordarte una vez más lo que veíamos al principio, que la obra del Espíritu Santo ha estado presente desde el inicio de la iglesia. Desde que Dios fundó la iglesia, aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó y su obra ha estado presente de forma dinámica, es decir, nunca se ha estancado.
sino que Él siempre ha imprimido de forma majestuosa su poder y su fuerza en cada generación, en cada tiempo que hay una iglesia fiel que adora a Dios y que se conecta con los propósitos del Espíritu Santo en cada generación. Pero entonces, aunque tengamos oposición al establecer el reino de Dios, no podemos olvidar que la poderosa ayuda del Espíritu Santo está siempre con nosotros, de forma real. Y en este tiempo de la historia, tu vida tiene un propósito. Tú tienes un llamado. Dios no determinó que nacieras en la Edad Media o en la Ilustración, o que fueras un discípulo de Jesucristo, o que fueras parte de los 120 que recibieron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, porque Él te necesitaba a ti y a mí en este tiempo, para esta generación, para que pudieras vivir y establecer el reino de Dios en estos momentos de la historia. Así que no es casualidad ni un error que estés vivo en esta generación. Dios quiere que te conectes con la obra del Espíritu Santo, que es una obra dinámica. Él quiere que te enchufes con los planes que el Espíritu de Dios tiene para la iglesia y para tu vida, y que formes parte de esta poderosa dinámica del Espíritu Santo en estos tiempos. Y si por alguna situación pudieras estar desanimado en tu corazón y sentirte desalentado, sentirte que no formas parte de los tiempos de Dios, yo te quiero pedir que tú mismo personalmente vayas a Zacarías 4 y que tomes para ti estos versículos. Que el Señor te dice que no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tus capacidades, no es un asunto que dependa de ti, sino es por el Espíritu de Dios, que eres levantado para bendecir esta generación, y que nada impedirá lo que Dios te ha determinado que hagas, porque Él está contigo. Entonces, dado esta clase, podemos concluir 3 asuntos. El primero es que la obra del Espíritu Santo siempre ha estado presente de forma dinámica en la vida de la iglesia para cumplir los planes de Dios. La segunda cosa que podemos concluir es que no es casualidad ni un error que hayas nacido en esta generación, porque tienes un propósito específico de Dios para este tiempo. Y podemos concluir también la tercera situación, que es que aunque encuentres oposición, tu misión es seguir estableciendo el reino de Dios, porque no es con fuerza, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Y cómo podemos llevar a la práctica la enseñanza que hemos recibido en esta hora, con esta clase? Pues te puedes convertir en un Zorobabel de este tiempo, para tu casa, para tu familia, levantando un altar de adoración ahí en tu casa, en medio de este tiempo de confinamiento. ¿Y cómo puedes levantar un altar de adoración a Dios? Pues a través de actos muy concretos que te voy a sugerir en esta hora. El primero es que alabes a Dios y le busques como nunca antes. Que tomes a tu familia o que de manera personal busques a Dios, ya sea 20 minutos cuando te levantas o 20 minutos antes de que vayas a acostarte. Toma un tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditarla junto con tu familia. También es muy importante que no te desconectes de las transmisiones de la iglesia, porque también cuando tú enciendes el televisor o el dispositivo por donde tú ves la transmisión del servicio de la iglesia, estás trayendo el reino de Dios a tu casa, estás estableciendo el reino de Dios en tu hogar, y que también va a repercutir en tu comunidad. Y la tercera acción es que te levantes como un intercesor, que junto con la iglesia te unas a este río de intercesión, porque justamente la intercesión en estos tiempos se está tratando de establecer el reino de Dios en la tierra y de parar toda la obra de las tinieblas. Así que, por último, te quiero invitar a que oremos, que el Señor y el Espíritu Santo
tomen tu vida y pongan esta enseñanza en tu corazón, pero también te ayuden a llevarla a la práctica. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido aprender en esta clase. Te pido que tú obres en el corazón de cada discípulo y discípula que está escuchando esta clase y que nos permitas levantarnos como un solo Babel, Señor, pero sobre todo a sabiendas de que no es en nuestra fuerza, Señor, sino por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Y por último, te quiero invitar a que no te quedes estático, que a través del Facebook participes haciendo un comentario, dándonos una seña de que estuviste presente en esta clase. Te amamos y en el nombre de Jesús te bendecimos. Muchas gracias.